Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Vamos a hablar esta semana en Encantados de Cuidarte de un tema que nos parece, o al menos a este presentador le parece apasionante. Vamos a hablar del envejecimiento. Y es un tema un poco contradictorio, porque a menudo no queremos reconocer que envejecemos, somos un poco reservados o coquetos o presumidos, llamémosle como queramos, a la hora de decir la edad o de reconocer que vamos cumpliendo años. Y es una contradicción enorme, ¿no? Porque no hay nada más hermoso que envejecer, no hay nada más hermoso que poder contar cómo pasan los años, especialmente hermoso si los años pasan bien, si los años pasan junto a quien hemos decidido pasarlos, familia, amigos, o si los años pasan con buen estado de salud, o si los años pasan haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Sea cada cosa en cada momento de la vida, ¿no? Así que yo creo que es hermoso envejecer. Lo lamentable, lo dramático, lo triste y lo preocupante sería no envejecer, no cumplir años. Es por eso por lo que nos parece un tema especialmente bonito el que hemos elegido para esta entrega de esta semana de Encantados de Cuidarte, para el que o en la que nos acompañan nuestros colaboradores, amigos habituales, el doctor Juan de Dios González, buenas noches. Hola, Pepe, buenas El noches. doctor Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Y hoy hemos traído, o han traído como invitada a una doctora que en alguna otra ocasión nos ha acompañado en otros programas de televisión murciana, la doctora Trinidad Herrero, que es directora del Instituto Universitario de Envejecimiento de la Universidad de Murcia y es catedrática de Anatomía Humana y Embriología. Doctora Herrero, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿tenemos que aprender a envejecer? Envejecemos aprendiendo, pero deberíamos aprender algunos hábitos que nos hagan envejecer mejor. Bueno, como primer principio para iniciar la tertulia no está nada mal. ¿Quién quiere? Iba a agarrar la bromita ya el doctor Pereñíguez, pero... Yo no he dicho nada todavía. No, este es un programa muy sensible para mí. Bueno, yo te voy a llamar Trini, que te conozco como Sí. Trini. A Trini tengo el placer de conocerla ya unos años, y aparte de catedrática y aparte de directora del Instituto de Envejecimiento, Trini tiene un montón de cualidades más. Es académica de la Real Academia de Medicina, seguramente de alguna academia más. Es una mujer polifacética en los distintos campos de la medicina y de la ciencia, es investigadora. En fin, es una joya tenerte aquí. Sabes que es un placer estar contigo aquí. Y yo creo que esta es una mujer que tenemos que explotar en el sentido amplio del término, como científica, como, aunque no es de Murcia, casi murciana. Y para mí es un verdadero gozo, tú lo sabes, estar aquí, ¿no? Me gustaría que hiciera alguna referencia, porque así nos lo propusimos en la Real Academia de Medicina. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia en la academia? Y ¿qué se hace ahí? ¿Qué hacemos? ¿Y de qué tenemos que aprender de ti? Ah, no, de mí no, pero de la academia. La Real Academia, bueno, muchas gracias en primer lugar, pero se nota que somos amigos porque ha exagerado. En la Real Academia yo personalmente he aprendido mucho porque hay unos profesionales excelentes que además son unas personas fuera de serie, y cada día que estamos allí, tú lo sabes, aprendemos de cada uno de los miembros, de los académicos de número de la academia, pero también hay muchos correspondientes. Pero con los que más nos relacionamos es con los académicos de número, y realmente yo puedo decir que ha sido muy enriquecedor para mí en todos los sentidos, en el sentido académico, pero también en el sentido humano, porque se respira un ambiente muy sano, muy de convivencia. Y es bueno para la sociedad. Y es bueno para la sociedad. Yo creo que las academias en general han tenido un papel a lo largo de la historia muy importante. Quizá ahora, en el siglo XXI, se va adaptando, y así se van adaptando todas las academias, no solamente en España, sino en toda Europa y en Latinoamérica, porque también tenemos las academias de medicina latinoamericanas y una asociación de todas las academias de medicina latinoamericanas con España. La adaptación es importante a todos los niveles de la vida, y también las academias nos estamos adaptando. Yo creo que de ahí se aprende. Por eso que lo más importante en la vida es que día a día aprendemos, porque tenemos cerebros inteligentes, cerebros que lo que tienen que hacer es adaptarse. La mayor capacidad que tiene el ser humano, que lo diferencia del resto de los animales, hay muchas, pero una de ellas importantísima ha sido la capacidad de adaptación. Por lo tanto, yo creo que remarcaría esta capacidad. ¿Y tu papel en el Instituto de Envejecimiento?
En mi papel en el Instituto de Envejecimiento, yo estoy en el Instituto Universitario de Investigación del Envejecimiento de la Universidad de Murcia desde su creación. He tenido diferentes roles, diferentes papeles, pero desde el 18 de diciembre del año pasado, hace un mes, un poco más de un mes, ahora estoy como directora. Entonces yo lo siento como una responsabilidad enorme, porque hay también unos profesionales excelentes en todos los campos de la medicina, pero no solo de la medicina, sino también de la sociología, de la economía, porque la economía es importantísima ahora mismo con el aumento del envejecimiento en las poblaciones de los países más desarrollados o más industrializados, y entre ellos se encuentra España. Entonces, mi papel va a ser, con ayuda de todo un comité que hemos formado, dar a conocer mejor las investigaciones sobre el envejecimiento que se están haciendo en nuestro instituto de la Universidad de Murcia y instruir a la población de la Comunidad Autónoma de Murcia de cómo se debe envejecer mejor, promover los hábitos saludables del envejecimiento, para algo que es tan sencillo y tan dicho, porque lo dice muchísima gente, que desde el año 92, que no se trata de envejecer, de aumentar los años de vida, sino de dar vida a los años que se vivan, porque si se vive más y la calidad de vida no es la adecuada, francamente creo que no merece la pena, porque la gente entonces se vuelve triste y se vuelve preocupada y se siente una carga para sus familiares. Entonces hay que promover los hábitos saludables del envejecimiento, y no solo en las personas mayores, que eso es uno de los objetivos que tenemos para este año y el año que viene en el Instituto de Envejecimiento, sino desde la adolescencia. Porque si los hábitos no se cogen en el momento de la adolescencia, después es muy difícil cambiarlos. Y además, si esos hábitos se adquieren ya en la adolescencia, estás preparando tu cuerpo para que envejezca bien. Luego, Trini, ya termino de preguntarle, yo estaría oyéndote toda la noche, ¿no? Entonces, estoy casi convencido, cuando hablas de hábitos, cuando hablas de promoción, etcétera, que naturalmente habréis contado con la atención primaria, o vais a contar con la atención primaria. No lo dudes. Si llega a contestar lo contrario, tenemos un problema. No lo dudes, no lo dudes. La atención primaria dentro de la medicina es crucial, porque son los médicos que están en contacto más directamente con el paciente, que siguen su historia a lo largo de años, y los conocéis a vuestros pacientes, y ya no, incluso sanos, ¿eh? Claro, y pero que no tienen que hablar para que vosotros ya podáis decir algo pasa. Entonces, ¿dónde se puede hacer mucha divulgación de los hábitos saludables? En la atención primaria. Pero no solamente es medicina, esto es Instituto Universitario de Investigación y Envejecimiento. La farmacia, los farmacéuticos tienen una relación con la población general muy cercana, y además, como es una relación que no es tan asimétrica como se está acostumbrada con el médico, sino más de tú a tú, es todavía más fácil. Es decir, que todas las ciencias de la salud tienen su papel, y dentro de las diferentes profesiones de ciencias de la salud, las diferentes especialidades. Vamos a colaborar contigo, porque no es solamente de la medicina de los médicos, que estamos muy próximos, nada de distante, Nada. Muy próximos. Claro. Y además somos médicos de familia, la familia, elemento muy importante, y además medicina de familia y comunitaria en la comunidad. Luego te brindo ya la segura colaboración con esta historia, porque además nos interesa y somos los primeros que empezamos a ver a la gente envejecer, porque nosotros envejecemos con ellos, nosotros nos hacemos mayores con ellos. Bueno, el Instituto de Envejecimiento creo que llevará ya casi más de 10 años que hace que existe, ¿no? Sí. En esos 10 años probablemente se habrá hecho una radiografía de cuál es la situación actual de las personas mayores. Entonces, ¿cuál es esa situación ahora mismo de las personas mayores? Y, bueno, me lo has puesto en bandeja, Pepe, con el título del programa. ¿Cuándo consideramos que una persona es mayor? ¿Cuándo consideramos que una persona es vieja?
Esta es una buena pregunta y seguro que tenéis experiencia. Cuando yo estudiaba medicina hace ya algunos años, Muy pocos. se consideraba una persona ya anciana a partir de los 60 años y no hace tantos años. Y se decía que era una persona anciana a partir de los 60. Claro, ahora a una persona de 60 años le dices que es anciana y bueno, es que se ofende, con razón, con razón. Entonces yo creo que cuando una persona es anciana va a depender, no se pueden decir años biológicos, son los años fisiológicos que tenga cada persona, porque está tu carga genética. Hay personas que envejecen muy bien porque genéticamente están excelentes, pero es mucho más importante no solo la genética, sino el ambiente. ¿Qué es lo que tú has hecho a lo largo de la vida para mantener tu cuerpo bien con la genética que tengas? Entonces, se está viendo que es mucho más importante el mantener un ambiente y unos hábitos saludables para mantener bien tu cuerpo durante muchos más años y por lo tanto serás viejo, entre comillas, porque viejo es un término despectivo, podrás considerarte anciano, pues 70, 75, 80, porque además las personas que llegan a ser más longevas normalmente viven mucho mejor. Ciertas personas, si se pasa de los 85, estos que han pasado de los 85 es que la mayor parte están fenomenal dentro de los límites de que han vivido 85 años. Pero hay un rango de edad que desde mi punto de vista, es un rango crítico, son los 80 años en la actualidad. Respecto a lo que me preguntabas, ¿qué es lo que hemos visto? El Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia es un instituto oficial. No es que le hayamos puesto el nombre de instituto, es que tiene el nombre de instituto porque está aprobado oficialmente con todas las garantías de calidad y ha pasado todos los tribunales necesarios del Ministerio de Educación. Es decir, no es que le pongamos el nombre porque sí, es que está otorgado, es oficial, no es un instituto propio y es por el currículum de cada uno de los investigadores y somos muchos investigadores. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Lamentablemente, la crisis económica ha influido en la calidad de vida de las personas y las personas mayores son especialmente susceptibles porque muchas de estas personas mayores, su pensión es una pensión muy baja y la vida ha ido aumentando, los gastos y el nivel de vida ha ido aumentando, pero el nivel de las pensiones no ha ido aumentando. Entonces, a pesar de que estemos en un país industrializado, donde la sanidad es de las mejores de Europa, sí que se ha notado que las personas no viven tan bien. De todas formas, hacen falta muchos más estudios, porque siempre hay que seguir investigando y van cambiando los perfiles de la población. Pero la crisis económica ha influido también en el estado de ánimo, porque claro, hay muchas familias que las personas mayores han vivido bien, pero se han encontrado con que el resto de las personas de su familia o están en paro, los niños sufren, es decir, una persona mayor es muy susceptible y hay que cuidarla especialmente. Por eso que en el instituto no solamente nos ocupamos de cuestiones sanitarias, sino sociosanitarias, porque cómo está dentro de la sociedad y cómo vive una persona mayor también influye en su calidad de vida. Sí, a mí cuando hablamos de envejecimiento, los médicos de familia que estamos acostumbrados a rellenar los informes para la valoración de grado de dependencia, en el escrito pone: su situación actual necesita ser mejorada, mantenida, etc. Eso viene a estar muy relacionado con el ambiente donde vive, ¿no? ¿Qué medidas os propone el Instituto de Investigación de Envejecimiento o cómo se puede mejorar para esa vida, ese ambiente mejorarlo, para que esa vida sea muchísimo mejor en las personas mayores? Bueno, el Instituto de Envejecimiento no estamos ahora todavía proponiendo nada.
son los diferentes grupos de investigación que pueden ir proponiendo, pero hay una serie de proyectos que están dirigidos justamente a lo que tú estás Claro, no es que, comentando. por ejemplo, los médicos de familia siempre van las mismas personas al centro de salud, a la misma consulta, vamos a la salida de espera y a lo mejor vienen hoy por una cosa, pasado mañana vienen por otra. Entonces la explicación que damos los médicos de familia es que la comunidad no sabe darle otro, ellos necesitan relacionarse. Tú necesitas relacionarte con las personas y no tienen otro sitio donde relacionarse nada más que en el consultorio médico, en el centro de salud. Bueno, pues habrá que promocionar, no sé, los centros de mayores, hacer más gerontogimnasia en los centros de tercera edad, algo así, prueba. Eso es lo que vosotros sociológicamente... Pero a mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a mí es que me parece que esas cosas no son malas. Quiero decir, que una persona tenga como excusa ir al médico, ir al mercado, no estaré yo en esa historia, ¿no? Pero todos sabemos que a partir de una determinada edad, como tú muy bien dices, pues la gente necesita relacionarse y entonces pues va a ver a su médico que le eche un vistazo y va luego de paso a Sí, la no, pero amiga. yo eso no lo pongo como un pero, yo Claro. lo pongo como un hecho, que es una hecho, realidad, es una realidad. Y de hecho muchos compañeros míos me dicen, es que vienen mucho. Y yo siempre tengo la misma respuesta. Pues déjalos, porque el día que no vengan ya vamos a tener un problema. Es decir, yo creo que el médico de familia especialmente cubre una labor social muy importante y que tiene que tener, y lo sabemos y lo hacemos continuamente, de que no todo lo que vemos son enfermedades, no. Allá hay problemas o no problemas de, pues eso, de relaciones personales, de que la abuela sufre porque el nieto está allí comiendo con él porque la pensión no le llega, porque la dependencia es insuficiente, porque la crisis, etcétera. Y yo creo que la labor del médico es muy importante, tan importante como pueda ser curar una neumonía. Es decir, la labor social que tenemos que desplegar desde la atención primaria, desde el instituto, desde cualquier institución que se dedique a la atención de las personas mayores, yo creo que eso es bienvenido, chapó y adelante. Es decir, yo no pierdo el tiempo, lo digo porque el que me conoce es así, yo no pierdo el tiempo con una abuelica de 80 años que viene a verme, que me da un beso, que yo le digo un beso, que la coloco como presidenta de mi club de fans, nos pasamos 3 minutos, o 5 o 1, yo creo que esas cosas hay que potenciarlas. Dicho eso, yo supongo que el instituto, que seguro que aplaude tu función y la mía, seguro que la aplaude, tiene unas líneas de investigación mucho. Por ejemplo, Trini es una experta en todo el tema de Parkinson, ¿no? Fíjate, una catedrática de anatomía que observa la muerte y disecciona la muerte y estudia la muerte para proyectarla a la vida, pues por ejemplo está haciendo investigaciones muy importantes internacionales en el tema del Parkinson, que hemos hablado aquí, ¿no? Una enfermedad que va deteriorando, que va deprimiendo a la gente, que lo mismo que el Alzheimer, que va finalmente desestructurando familias, cuidadores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablaba de potenciar los hábitos saludables que nos van a permitir vivir más y mejor, también es verdad que nos encontramos que la enfermedad también acude más a las personas con más años y con más edad. Y para eso tenemos que tener unos servicios sociosanitarios, entre comillas y subrayados, que den respuesta a este tipo de problemas. Pero a ver si somos capaces de decirle a la gente, tú sí, yo no, pero envejecer, ¿qué significa? Envejecer dentro del cuerpo humano, en las células esas que nos dicen que son pequeñas, se va deteriorándose todo, aparecen las cataratas, aparece que oímos menos, aparece la arteriosclerosis, aparecen un montón de cosas. ¿Eso por qué se produce? ¿Hay alguna base, el ADN, eso del ADN que hay dentro de las células, que investigadores españoles, premios Nobel al respecto, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Hay una disfunción? ¿Por qué no nos morimos? No, ¿por qué no somos eternos, Claro. quieres decir? No deberíamos de morirnos, ¿o sí? Discutible. Dilema, eso es un dilema ético. Discutible, ¿Por qué discutible. nos hacemos viejos? Es la Sí, pregunta, claro, ¿no? esa es la pregunta. La cuestión es que estamos envejeciendo desde que nacemos. Entonces, las células, por su propio metabolismo, una de las causas del envejecimiento es la oxidación. Entonces, tenemos una... Eso que hablamos de la gente, oye, esto es un antioxidante. Sí. A ver, Bueno, pero Hay los más cosas. antioxidantes hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado, porque los antioxidantes, está bien tomar antioxidantes, pero es que si tomas antioxidantes en exceso se convierten en prooxidantes. pero Entonces, nos oxidamos porque estamos en contacto con el oxígeno.
porque las ¿Nos células... mata el oxígeno? Claro, es muy muy buena pregunta. ¿Necesitamos el oxígeno para vivir? Es esencial para la función de nuestras células, pero en el metabolismo de las propias células se produce no oxígeno, sino unos radicales, son los radicales libres, que estos, si se acumulan, son deleterios, van a matar a las células. Entonces sí que tenemos una serie de mecanismos dentro de las células que los neutralizan, que los cogen y los neutralizan. Pero claro, a lo largo de que vamos viviendo, los mecanismos antioxidantes propios, las defensas contra esa oxidación, también van decayendo, porque lo que mucho se usa también se estropea. Es como un coche con el tiempo se va estropeando poco a poco. Sí, entonces esto lo estoy diciendo en términos muy coloquiales. coloquiales. Sí, que es de lo que se No, trata. no Es de lo que se trata, sí. Es más complicado. Pero no solamente es la oxidación, hay otros mecanismos que provocan muerte neuronal y que además hace que disminuyan los sistemas de defensa, y esto hace que los tejidos vayan envejeciendo y que ya no funcionen al ritmo. Y además esos mecanismos se van acumulando. ¿Qué ocurre? Que si tú conoces cómo hacer que esos mecanismos vayan fallando más lentamente, vas a vivir más años, pero sobre todo es que vas a vivir mejor, porque tus tejidos se han mantenido en una situación mejor. Y eso es de lo que se pretende. Hace muchos años la esperanza de vida era pequeña. ¿Por qué? Porque no teníamos ni penicilina, no teníamos antibióticos. Entonces la población, y no hace tantos años, no hace ni 100 años, 40, ¿sí? O sea que antes de la guerra civil la esperanza de vida era mucho más corta. No teníamos una serie de medios. ¿Qué ha ocurrido? Que en muy poco tiempo, en muy pocos años, ha avanzado muchísimo la medicina, gracias a la investigación biomédica. Y entonces ahora podemos vivir más años. El reto ahora, en el siglo XXI, es hacer que esos años que podemos vivir más, porque existen 1001 técnicas que están haciendo que podamos vivir más, cirugías, medicamentos, tratamientos, diferentes tratamientos de diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, nos hacen vivir más, pero tenemos que vivir mejor. Y entonces la única llave para vivir mejor es mantener unos hábitos desde casi el nacimiento. Deberíamos enseñárselo a los niños cuando nacen, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. La comida, las dietas, la alimentación es esencial. Hay un eslogan que es somos lo que comemos. Es muy importante, ¿por qué? Porque a través de la alimentación, que está pasando a través de nuestro tubo digestivo, vamos a incorporar una serie de nutrientes y de metabolitos que pueden ser beneficiosos o pueden no serlo. Entonces, esta es una de las cuestiones que hay que aprender. El ejercicio físico es esencial. Es esencial para el corazón, es esencial para el cerebro. El mantener la glucemia, la cantidad de glucosa en sangre, es esencial. El colesterol que está tan llevado es esencial, pero es esencial mantenerlo en los niveles adecuados, tampoco demasiado bajos. Es decir, todo tiene que ser en equilibrio. La tensión arterial. Sí, lo que quiero decirte, Pepe, es para que veas como una mujer de profundo conocimiento de la medicina y de la vida, nos está refiriendo continuamente a aspectos que en este programa no dejamos de hablar. Es decir, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de control de las enfermedades con riesgo cardiovascular, estamos hablando de ejercicio físico, estamos hablando de un montón de cosas, insisto, que no por conocida el personal pasa de ella, el personal, la industria, la televisión, etcétera, etcétera. Luego yo estoy casi convencido que el instituto que tú a partir de ahora preside, y seguro que brillantemente, tendrá aspectos de investigación sobre aspectos, insisto, sobre alimentación, sobre conducta, etcétera, que es el machaqueo continuo que tenemos con las personas que llegan aquí, no de tu nivel, pero casi. No, quiero decir que
Y hemos llegado finalmente, Juan de Dios y yo, y incluso Pepe, hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Y es que en ese hilo argumental todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque la información que hay ahora mismo, gracias a Dios, es importantísima, pero no lo hacemos. Uno sabe que tiene que hacer ejercicio físico, uno tiene que saber comer poco y muchas veces, uno tiene que saber que tiene que conjugar fruta, verdura, la dieta mediterránea, eso lo sabemos todo. Pero luego resulta que el horario de trabajo hace que salga, que coma una hamburguesa, que me vaya corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, naturalmente, la veo cada vez médico de familia, cada vez te veo más en medicina de familia. Lo digo con orgullo, lo digo porque Gracias. yo creo que... No, es así, es así. Coincidimos totalmente contigo. Entonces, esto cuando llega a los elementos ya finales, no finales de la vida, porque yo también coincido contigo en que una persona de 60 años, como tú, Juan de, una persona de 60 años es un chaval. Y bueno, no pongas esa cara, es que me mira. Qué optimista. Pregunta a ti, Juan. A mí que me falta más de la mitad de esos 60 años para llegar. No, lo único que quiere decir es que efectivamente, y esa es la experiencia, una persona con 70, con 75 años que ha llevado unos hábitos, etcétera, 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 pues se mete en 80 años, y yo lo veo continuamente en mi consulta, hombres, mujeres que están estupendamente, y estupendamente de la cabeza. El aparato locomotor, bueno, es que eso nos pusimos rectos porque íbamos a cuatro patas y luego eso lo pagamos, ¿no? Eso Sí, más tarde sí. o más temprano se paga, ¿no? Luego yo coincido totalmente con Trini, que hemos pasado de la célula, de los telómeros, que me lo he estudiado, Las me lo he telomerasas. estudiado hoy. Bueno, yo es que este programa me encanta, no porque sea un programa excelente y no porque participe yo, sino porque me obliga a estudiarme muchas cosas. Yo me acuerdo en bioquímica estudiar los telómeros, las telomerasas, el ADN, cómo se va estudiando, es una cosa preciosa volver a recordar, ¿no? O cuando hablábamos de la alimentación, volver a recordar el ciclo de Krebs, Ah, o sea, sí. es una verdadera preciosidad lo que ocurre en el cuerpo o en el cuerpo humano. Finalmente, yo creo que el progreso más importante que se ha producido en esa sociedad que tú decías de los años 30 y años 40, también lo hemos dicho aquí, han sido elementos de salud pública, por ejemplo, la cloración del agua ha sido, Por en fin, ejemplo. es una cosa decisiva, ¿no? Y de hecho en el Sí. tercer mundo tú lo sabes, que los problemas gastrointestinales que llevan a la gente a la muerte son, es decir, todo el tema de las aguas, todo el tema y fundamentalmente de la alimentación. Acuérdate de la leche en polvo de los americanos que nos trajeron. A mí cuando yo iba a la escuela nos traían leche en polvo que la tomábamos y efectivamente aquello llevó a que los españoles, que éramos bajitos, con bigote y con mala leche, pues ahora resulta, con mala leche nos dieron leche buena y resulta que ascendimos 10 centímetros y ya podemos, hombre, no diré yo con los nórdicos estos tan guapos, pero cuando uno ve a los del baloncesto y a los del balonmano, hemos crecido. Sí, sí. Y hemos crecido no solamente en el aspecto físico, sino nos hemos integrado en sociedades avanzadas. Y eso hace que la gente mayor debamos de disfrutar de sus conocimientos, ¿no? El famoso Senado romano, de lo que se vertía o de lo que se llenaba, no era de personas ancianas que no sabían y que tenían Alzheimer y que no, era del saber. Sabía. Y esas personas, estas personas que tú y yo queremos ser, sobre todo yo quiero llegar a ser, son personas que en su modestia nos pueden aportar como sociedad temas muy importantes y no como carga, que entendemos muchas veces el tema de los mayores, ¿no? El abuelo, esto, lo otro, la dependencia, lo demás allá. Por eso todo lo que son circunstancias como el instituto o como los médicos de familia como Juan de Dios, etcétera, etcétera, que son capaces de potenciar y mejorar para que esas personas mayores nos puedan transmitir su estar, su conocimiento y su experiencia, yo creo que como sociedad estamos obligados a potenciarla donde se produzcan elementos de mejora, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. No, bueno, quería decir que hemos comentado que hay que saber envejecer de la mejor manera posible, ¿no? Y hay dos pilares, hemos dicho los hábitos saludables, la dieta, etcétera, y luego está el ejercicio, ¿no? Hay que empezar a hacer ejercicio desde joven, de una manera periódica, pero a las personas mayores podrán hacer cualquier tipo de ejercicio, habrá que adaptarle ese ejercicio a su situación, y claro, eso ya no es un problema sanitario, es un problema social, ¿no? Y ahora mismo lo estamos viendo mucho en muchos parques, que hay aparatos de gerontogimnasia para que las personas mayores van ahí, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, no es una cosa que está totalmente extendida, pues yo trabajo en un municipio de 5.000 habitantes, lo he propuesto 2 veces y no me han hecho caso. En mi pueblo lo propuse hace 2 años y después de mucho tiempo me han hecho caso, ¿no?
pues habrá que... Pero como van, dice, pero van entrando. Es lo mismo que las barreras arquitectónicas, pues cada vez se ve más que con todas las dificultades, como el AVE, con todas las dificultades, etcétera, etcétera, pues se van poniendo. Es decir, estas son cosas que la propia reivindicación social hará normal lo que estamos diciendo desde hace un montón de años, ¿no? Es decir, ahí tenemos una población que a lo largo del tiempo, en los años 50, va a haber un casi 25 o 30% de la población que va a tener más de 65 años, y que ahí está, y en el peor de los casos, perdonadme por las circunstancias, son votantes. También. Son votantes, claro. Y entonces, pues bueno, es una oferta política en el buen sentido del término, donde sus reivindicaciones cada vez se van a escuchar más, No, yo por lo decía- necesidad claro. y por el voto. No, y porque yo lo decía porque muchas veces dice, la persona mayor dice, ya no puedo hacer ningún tipo de actividad física, que no es así, que debe seguir Hay haciendo actividad física. para Vamos los a ver, mayores. hay actividad física para mayores, como decías tú, la gimnasia gerontológica, pero es que la mejor actividad física para el ser humano es andar a paso ligero. Es que según la evolución humana, por ejemplo, ciertos ejercicios que se están machacando gente en los gimnasios, nuestro cuerpo, nuestras articulaciones no están preparadas para eso y van a tener envejecimiento prematuro de las articulaciones que ya se están viendo, la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera, la coxofemoral. ¿Por qué? Porque están machacando las articulaciones que no están preparadas. Arquitectónicamente no han evolucionado para hacer ejercicios de alto riesgo del cartílago. Sin embargo, el andar a paso ligero, dentro de tus posibilidades cuando eres mayor, pero cuando eres más joven, que es muy fácil hacerlo, eso es el mejor ejercicio que puede hacer el ser humano, que es para lo que nuestra arquitectura del cuerpo se ha preparado desde hace 7 millones de años que nos separamos de nuestros primos hermanos, desde hace 3,2 millones de años que empezamos a deambular, a ponernos erguidos de pie, que son muchos millones de años, unos 3 millones de años, comparado con que estamos cambiando la forma de vida en menos de 50 años. Nos han cambiado todas nuestra vida cotidiana hábitos, sí. y los hábitos. Entonces, esto yo creo que hay que adaptarlo en todos los sentidos y también en la alimentación. Os iba a comentar que, como todos los años, desde hace 13 años, en Murcia, la segunda semana de marzo, celebramos la conmemoración de la Semana Mundial del Cerebro, que se celebra a nivel mundial y también lo hacemos aquí. Y este año es justamente hábitos de vida cerebros saludables, solo cerebros saludables, es decir, todo lo que es bueno para el cerebro. Y uno de los días vamos a hablar paleodieta, dieta mediterránea, dieta del siglo XXI o qué, para vivir mejor y vivir más años y que sea bueno para el cerebro, para mantener los cerebros vivos y activos. Otro día vamos a hablar del ejercicio, otro día vamos a hablar del estrés. ¿Qué es lo que nos está pasando en esta sociedad? Que es sobre todo muy dañino para el cerebro, pero que también influye en todo el organismo. El estrés es algo cotidiano en prácticamente todas las personas. Y nos envejece. Y en los niños. Los niños están estresados. La competitividad. Sí, y esto produce un envejecimiento del cerebro, pero sobre todo de los sistemas de la memoria. Entonces va decayendo la funcionalidad de recordar cosas, de almacenar nuevos conocimientos. Esas jornadas del cerebro se celebran con periodicidad anual. Todos los años. Todos sí. los años. Estoy convencido que el año que viene tendrá algo muy importante que decir Juan de Dios. Fenomenal. Pues ¿Ya? muchas gracias. El año que viene. El año que viene, el 17. La siguiente. Las La fiestas siguiente. están ya organizadas, Claro, están es que de lo que en el está calendario. hablando Trinidad Herrero, y creo que con acierto, es tema que los médicos de familia como él, que además es un correspondiente de la academia Sí. y un médico de reconocido prestigio, seguro que tiene voz en un foro como este. Absolutamente. adelante. Estamos abriendo no solamente a neurólogos Claro. o a psicólogos, sino que van a hablar
pues dietistas, van a hablar expertos en nutrición, fisiólogos. Otro día vamos a hablar del sueño. Si no se duerme bien, el cerebro envejece, que está muy relacionado también con el estrés o con el ritmo de vida. Entonces, una de las charlas va a ser sobre el cerebro, otra sobre algo que ya habéis hablado aquí. El ser humano, y esto ya lo dijo Aristóteles, es un ser social. Es decir, una de las características de los seres humanos es relacionarnos, comunicarnos con los demás. Si no nos comunicamos con los demás, envejecemos. Y sobre todo cuando las personas ya tienen una cierta edad. ¿Por qué? Porque ver la televisión, tal y como está ahora, a partir de ahora ya es interactiva y demás, pero tal y como está ahora todavía la televisión, es escuchar solamente. Si tú estás con otra persona y tienes que seguir una conversación, tienes que seguir intentando seguir lo que te está diciendo y preparando lo que vas a responder. Estás activado, sí. Y esa actividad social del cerebro, que son nuestras áreas de las más evolucionadas, esto es esencial desarrollarlo, porque normalmente se van perdiendo las funciones últimas que hemos adquirido. Es decir, se pierde al revés. Claro. Con lo cual hay que fomentar la comunicación social. No, hay unos programas de televisión que estamos acostumbrados a verlo, bueno, yo no los veo, la verdad. Es lo que denominamos programas basura. Esto es una cosa, un bodriazo televisivo de todas las cadenas, porque una de nuestras máximas es prohibido prohibir, pero es que se está viendo cada cosa. Sin embargo, uno de los programas, hay un programa que uno de preguntas que es en la 2, por las tardes, donde llevan personas, les hacen preguntas de filosofía, de cultura, de deportes, y uno cuando ve esos programas se siente activo, porque quiere responder esa pregunta. Esa interactividad es lo que ella dice, no el elemento pasivo de ver la tele, allí la niña corriendo por el monte perseguida por un macho alfa, en fin, que ya cuando has visto 5, pues ya dices tú, ya está bien de carrera, ¿eh? Y entonces, no, este tipo de programas, de actividades. Y yo creo que en ese sentido, y estas nuevas generaciones yo creo que lo van a conseguir, cuando seamos capaces de interactuar con las máquinas, porque ahora mismo la máquina es el descubrimiento, pero cuando seamos capaces, no en exclusiva, como vemos a los niños con 8 o 10 años que ya están con la máquina y con lo único que se relaciona es con la máquina, esto es un desastre, pero cuando vayamos teniendo una determinada edad y seamos capaces de interactuar con las máquinas y no hablarle al robot que todo llegará, no tardará mucho. Yo espero no morirme sin tener un robot a mi lado, etcétera, etcétera. Esa interacción con el medio es lo que hace sentirnos vivos, porque de la otra forma estamos absolutamente pasivos. Otra cosa, hemos sobrepasado la mitad del programa, otra cosa es cuando vemos la televisión y en el caso que nos ocupa, y lo digo sin ningún ánimo adulador, de verdad, tiene uno que administrar tanta información interesante como nos está facilitando, aunque no podamos responderle, me refiero al espectador, pero está invitando a la reflexión, está provocando un pensamiento, ¿no? O un querer cambiar de actitud a tenor de lo que está diciendo en este caso la invitada. Luego eso también es interesante. Y la posibilidad, y termino, la posibilidad de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es decir, cuando uno dice estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es que ha oído un argumento, lo ha elaborado y emite una posición, ¿no? Es decir, sí o no. Eso. Lo que está claro es que las actividades que se van a Pepe, no nos puedes cortar porque estamos en un momento muy sabroso. Pero tenemos que hacer la pausa de publicidad. Plantea la pregunta, Juan de Dios, y la respuesta la... Lo que está claro es que en un momento y en la semana del cerebro de este año se va a hacer una revisión de todo lo que tiene que hacer una persona para envejecer bien. Claro. Comer bien, hacer ejercicio, dormir y relacionarse socialmente. Ese es nuestro trabajo. O sea que y seguir aprendiendo. Y pues, me parece perfecto. Pero, ¿puedo lanzar la pregunta? Claro. Yo creo que las personas mayores ahora mismo tienen un problema que muchas veces los médicos, pues bueno, pues no nos vamos a engañar. La vida se ha medicalizado y hay un problema con los pacientes que toman muchos fármacos, con mucha polifarmacia. Son pacientes que muchas veces tienen muchas patologías y esos tratamientos le impiden relacionarse de una manera normal. Ahora es lo que nos contesta Trini. ¿Cómo podemos solucionar esto? Le damos unos... Está contemplado. Le damos unos minutitos para que se piense la respuesta, que no tiene que pensársela, ya la conoce. Volvemos en nada, dentro de un instante, en la segunda y corta parte de Encantados de Cuidarte.
Interesante edición, todas lo son, francamente, pero esta especialmente, la de esta semana, de Encantados de Cuidarte, hablando del envejecimiento con los doctores Pereñíguez y González y con la doctora Trinidad Herrero, directora del Instituto Universitario de Investigación para el Envejecimiento y catedrática de Anatomía Humana y Embriología. Nos había quedado planteada antes de la pausa una pregunta que hacía Juan de Dios González sobre cómo interacciona la farmacología con ese estilo de vida saludable que proclamamos para toda la vida, especialmente para cuando somos mayores. Sí, en la Semana del Cerebro, puesto que vamos a tocar todos los factores para mejorar el envejecimiento cerebro saludable, uno de los temas que se van a tratar van a ser las interacciones medicamentosas, porque las personas mayores generalmente están polimedicadas, tienen muchos tratamientos para diferentes dolencias que puedan tener, pero además a veces se les cambian los fármacos. Y si el médico no conoce bien o no tiene un buen médico de familia que sabe administrarle bien la interacción que pueda tener, el tomar un nuevo fármaco puede hacer que su cerebro pueda dejar de funcionar adecuadamente. Otro de los problemas es lo que se llama la automedicación. Es decir, mi vecina ha tomado tal... Agente de salud decisivo, la vecina, como Sí. tú sabes. Mi vecina ha tomado tal fármaco y dice que es buenísimo y entonces lo toma, pero puede interactuar de forma dañina con el resto de su medicación, que puede estar tomando 1, 2, 3 o cuatro fármacos. Entonces, este tema es tan importante cuando hablamos de cerebros saludables porque puede alterar los circuitos y que esa persona que está en el límite, por ejemplo, de tener alteraciones cognitivas, pero se va manteniendo, tomando un fármaco puede caer Desequilibrarse, y entonces aparecen todas las alteraciones cognitivas. Por lo tanto, es un tema que yo te agradezco porque realmente pero es si importante. si me permite, y quiero hacer una defensa de los médicos de familia, la mayoría bueno o excelente, con tendencia a mejorar, es la siguiente. El tema es que el médico de familia es el atlas de la prescripción de sus pacientes. Es decir, un paciente está, entre comillas, expuesto a un montón de especialidades que suministran fármacos. Suministran fármacos necesarios, seguramente. Claro. El neurólogo, el traumatólogo, el cirujano, el internista, pero al final todo ese grupo de fármacos acaba en la prescripción del médico de familia. Es decir, la responsabilidad del médico de familia, porque el único que es capaz de conjugar todo eso es el médico de familia. A tanto ha llegado la cosa que hay que llevar muchísimo cuidado por el bien del paciente. Hay que llevar muchísimo cuidado con esto y de hecho estamos expectantes a ver qué es lo que está ocurriendo, porque hay gente interesada en esto, qué es lo que está ocurriendo con la receta electrónica. Es decir, ahora estamos haciendo prescripciones a un año vista. A lo mejor la inmensa mayoría seguramente de forma regulada, de forma concreta, viendo las interacciones, viendo todos los problemas, pero un año dando libertad, entre comillas lo de libertad que naturalmente la tiene el ciudadano en la toma de medicamentos, o se hace bien desde el origen o estamos exponiéndonos que en un año pueda pasar lo que ocurra. No, Es decir, es un problema grave, es un problema grave. Claro. Pero es un problema grave, además podemos dar cifras. Los estudios que se han hecho dicen que en algunas ocasiones hasta el 25% de las visitas a la puerta de urgencia de los hospitales están provocadas por interacciones con los medicamentos y por tomar muchos medicamentos inadecuadamente, porque uno puede tomar muchos medicamentos, pero ser todos necesarios y no tener ningún problema. El problema está cuando la polimedicación es inadecuada, muchos medicamentos e inadecuados. Ya digo que el 25% en algunos estudios, el 25% de las visitas a las puertas de urgencia del hospital están provocadas por interacciones medicamentosas. Tú lo has dicho, el médico de familia es el gestor de la salud del paciente. El protagonista es el propio paciente, pero el gestor es el médico de familia. Y bueno, le manda al cardiólogo, le manda al neurólogo, le manda no sé qué. El médico de familia debe hacer un compendio para que eso perjudique lo menos posible en la balanza de beneficios y perjuicios. Pero es que algunas veces, ya no solo los médicos de familia, sino todos los médicos, en lugar de cuando tenemos un problema en un paciente mayor, en lugar de investigar si ese efecto está producido por un medicamento, lo que hacemos es
mandar otro medicamento para ese efecto secundario de un primer medicamento, ¿no? Con lo cual, persona mayor, que es una persona frágil, polimedicado, que podrá estar tomando hipnóticos porque no duerme, ansiolíticos, etcétera, y le mandamos un medicamento que le produce un mareo, se puede caer, si tiene una osteoporosis de base, se ha roto la cadera. No, pero algo tan sencillo, yo no sé si es tu experiencia, pero por lo menos la mía. Hay un medicamento que lleva paracetamol y tramadol, analgésico. Un analgésico suave, además, no especialmente complicado. No voy a dar nombres comerciales. En las personas mayores las descoloca. Claro. Pero que las descoloca. Pero además, una de las primeras cosas que hacemos los médicos, o los médicos que, en fin, que sabemos alguna cosa de esta, tampoco muchas, y a ver, revisamos la medicación. Una persona que estaba bien empieza a tomar un medicamento y se descoloca. Pues muchas veces los tramadoles, en fin, que son actúan de una determinada forma, en una dosis muy pequeña, una persona a 80 años, pues la saca fuera del circuito. ¿Qué pasa con las personas que ingresan en los hospitales mayores? Fuera de su ámbito, etcétera, etcétera, sufren demencias pasajeras y sufren desorientación, y cuesta luego, cuando vuelven a su origen, a su casa, el rehabilitarlos donde están. Es decir, las demencias de los hospitales ocurren con mucha frecuencia. Es decir, estamos trabajando con los mayores con un material especialmente sensible, porque del equilibrio al desequilibrio en muchas circunstancias es un paso mínimo. Y no solamente, como muy bien apuntaba Trini, no solamente por los aspectos, digamos, medicamentosos o farmacológicos de la intervención médica, sino también por los ambientes sociales, familiares, etcétera. ¿Cuántas veces hemos visto que una abuela se ha descompuesto porque el nieto ha tenido un problema, descompuesto en el sentido psicológico, incluso físico, y dices tú, pero ¿cómo es posible? Pero si esto pasa todos los días. En fin, esto ¿cómo es posible que la abuela se le haya ido la cabeza, cuando el problema era pues que el nieto ha tenido un disgusto con el sobrino, o que el padre ha tenido un problema con la mujer, ¿no? Y esto es así, es decir, ese equilibrio social, médico, de relaciones, de actividad, de amistades de las personas mayores, se mueve en un equilibrio inestable, ¿no? Y ahí tenemos que estar todos atentos, ¿no? Y todo lo que suponga potenciar las actividades de relax, de confort, de etcétera, 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 que es lo que pretende Trini como directora del Instituto de Envejecimiento. Y yo creo que a medio plazo será esto de los centros de día, tal cual, esto será una práctica habitual. Es decir, iremos a los centros de día, o iremos a jugar al parchís o al dominó, y luego nos iremos a ver el fútbol al Real Murcia, a ver si sube ya a Primera División, que ya está bien, ¿eh? No, pero es que esto es así, es decir, iremos a generar actividades que nos provoquen placer, gusto, que no sean traumáticas, y que los medicamentos habrá que usarlos cuando haya que usarlos, pero el objetivo fundamental es que nuestras personas mayores, igual que nosotros mismos, pues tomemos los menos medicamentos posibles. No hay ningún medicamento de por vida. Está claro. ¿No? Simplemente hay que tomar un medicamento cuando sea necesario. No hay, ¿esto va a ser de por vida? Pues no, será... Esa frase, esto tiene usted que tomarlo hasta que se muera. No, eso. Hasta que lo necesite. Hasta que lo necesite. Bueno, muy bien. ¿Algún tema se nos ha quedado? Bueno, muchos más. Yo le hago una petición a Trinidad Herrero, que me llevo rechazándolo desde que la conozco, ya unos años. Es que yo tengo una pequeña ilusión, te lo he dicho muchas veces y no me haces caso. Dime. ¿Sabes cuál es? Ya veo que lo que te digo no te importa. Yo quisiera hacer una disección contigo. Cuando quieras. La disección es coger un cadáver, ella es experta en eso, y tengo mucha ilusión en volver a mis orígenes de anatomista. Yo fui alumno interno de anatomía con... Jefe de mesa, ¿serás? Bueno, en aquella época esto de jefe de mesa, yo no era jefe de nada, ¿no? Tenía interés en aquello, ¿no? Y hacer una disección de un músculo... En aquella época, la doctora Herrero tenía jefe de mesa. En aquella época no había ni jefe de mesa. Madre mía, el paleontólogo. Te lo pido. El neolítico, venía del neolítico. Voy a reservarlo. Pero si la conferencia sobre la paleodieta la va a dar. Es muy maligno. Voy a hacer la reserva para cuando te vaya bromas bien. aparte, ese tipo de secciones se hacen sobre cadáveres que donados a la ciencia. Son personas que donan su cuerpo para que aprendan los estudiantes de ciencias de la salud. Hay que tenerlos, y yo les digo a los estudiantes, el mayor respeto. Todo el respeto. La persona que es capaz de dejar su cuerpo para eso,
Eso sí que hay que respetarlo. Doctora, Yo, entonces, sí, perdón, yo sí, quiero, adelante. para la Semana del Cerebro, recordar que como todos los años vamos a tener también degustación de chocolate. ¿Dónde va a Ah, ser sí, es eso? verdad. Cada día va a ser en un sitio. El primer día siempre es en la Real Academia de Medicina, donde se entrega el premio del cartel de la semana, que está subvencionado por la Fundación EFAME. El segundo día será en Caja Murcia, el tercer día en el Colegio de Farmacéuticos, estamos hablando lunes, martes, miércoles, jueves otra vez en Caja Murcia y el viernes en el Moneo, en el salón de la plaza del Cardenal Belluga. Y además de la degustación de chocolate, aceite y vino de Casa de la Ermita, en todo con moderación, todo ello, porque todo es bueno con moderación. Incluso el chocolate también tiene que ser con moderación. No digamos nada el alcohol, el vino en este caso. Y el último día tendremos una charla sobre música cerebro saludable y que además tendremos la actuación de un grupo de médicos que son el sótano del doctor, que cantarán para amenizar y que sea música cerebro saludable que aumenten las conexiones cerebrales. Fíjate, Pepe, que nos ha hablado de la Academia de Medicina, nos ha hablado del Instituto de Envejecimiento y nos ha vendido un libro, que es la Semana del Cerebro. Ah, sí, sí. Efectivamente. Entonces, doctora, ¿podemos dar por buena esa frase hecha que dice que se empieza a envejecer cuando se empieza a perder la curiosidad por las cosas? No sé O sea, si- yo, no sé si- no sé si en es exactamente así. sentido figurado, yo creo que sí, pero empezamos a envejecer desde que nacemos. Sí, sí. Y lo único que tiene razón esta sentencia es que una persona, si sigue teniendo interés, curiosidad, ilusión y hambre de aprender, jugar al dominó, aprender a leer un nuevo libro, aprender un nuevo idioma, va a envejecer mucho más lentamente. Vivir con su nieto, Sí, disfrutar. sí, va a envejecer más lentamente, porque antes se pensaba que no había nuevas neuronas. Ahora se sabe que hay nuevas neuronas. Antes se pensaba, hace unos años, que el cerebro con la edad perdía plasticidad, que se quedaba en plasticidad nula, o sea, que no tenía capacidad de hacer nuevas conexiones. Ahora se sabe que se puede seguir haciendo conexiones, aunque sea a un ritmo más bajo, toda la vida. Pero hace falta la voluntad de querer. Deben hacerlo. Es decir, si tú sigues leyendo, sigues aprendiendo, nunca es tarde para aprender un nuevo idioma, nunca es tarde para aprender a manejar el ordenador, que no vas a ser como tu nieto que va súper rápido con todas las tablets y con todo el teléfono, pero puedes seguir aprendiendo y ese seguir aprendiendo hace que tienes más conexiones, con lo cual tu cerebro va a actuar más rápido y en pocos meses se nota y se ha visto cómo aumenta el grosor de la corteza cerebral en personas mayores, Es decir, que esto es una esperanza de que nunca hay que dejar de aprender y de activar el cerebro. Y si eso lo acompañamos de un ejercicio físico moderado, y si eso lo acompañamos, claro, moderado, y de una alimentación lógica y sensata, pues tenemos todos los componentes. La cabeza, que es la que rige, las articulaciones que nos permiten relacionarlo, y luego la posibilidad de alimentar nuestro cuerpo y que esa vida continúe. ¿De acuerdo? Y lo que nos ha de deparar todavía la investigación del cerebro. Sí, es Porque una recuerdo maravilla. que nos dijo usted una vez que conocemos un 10% aproximadamente, ¿verdad? Un poco más, No, ya se hemos supone. avanzado, un 11. Sí, sí. Pero tan importante es la investigación del cerebro que la administración Obama hace 2 años desarrolló la iniciativa del cerebro y ha invertido millones de dólares para intentar conocer el cerebro. Es difícil conocer el cerebro porque es un órgano muy complicado y podemos ir conociendo, aumentando nuestro conocimiento sobre él. Pero lo que sí es cierto es que hay muchísimos investigadores en el mundo que están estudiándolo y que están estudiando las enfermedades y cuáles son el origen, cuáles son la causa,
cuál es el desarrollo de las enfermedades. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas, y de hecho ha mejorado la calidad de vida de las personas, porque ahora se vive más, pero las personas que viven en general sí que están viviendo mejor que lo que vivían las de 60 años hace 40 años. Entonces tiene que seguir la investigación, pero no solo del cerebro, de todos los órganos y sistemas del cuerpo. Doctora Herrero, nos ha encantado tenerla hoy en el programa, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y al doctor Pereñíguez y al doctor González los emplazamos a la próxima semana. Gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Hasta entonces. Trini, muchas y a gracias. ustedes muchas gracias, Juan también. Enrique. Les agradecemos que nos hayan seguido. Nos encontramos el próximo día aquí en Televisión Murciana. Buenas noches.